Hay noches en el fútbol que no deberían existir, y no por lo que pasa, sino porque simplemente no tienen sentido. Hace una semana el Sporting de Lisboa estaba muerto, derrotado, superado, humillado 3-0, un resultado que no dejaba espacio para la duda, y menos cuando enfrente estaba el equipo revelación de toda Europa, el Bodo Glimt, el mismo que había tumbado a gigantes, el mismo que había destrozado pronósticos, el mismo que ya tenía su historia escrita, o eso parecía, porque 90 minutos después el marcador decía 3-0 y el fútbol ya no tenía explicación, y cuando el partido terminó ya no era una remontada, era algo mucho más grande, 5-0, una de esas noches que no se entienden, solo se recuerdan. Esta es la historia de cómo un equipo que estaba eliminado terminó haciendo historia. Para entender lo que pasó en la noche del martes hay que entender primero lo que ha sido el Bodo Glimt, no un equipo más, no una sorpresa pasajera. Estaban siendo la historia de esta Champions League, el equipo que nadie esperaba y que empezó a cargarse a todos. Atlético de Madrid, Manchester City, Inter de Milán, Gigantes, equipos hechos para ganar esta competición. Y entonces llegó la ida de los octavos, el momento donde dejaron de ser una historia bonita para convertirse en una amenaza real. Vencieron al Sporting por 3-0, sin discusión, sin dudas, sin margen para la remontada, porque no fue solo el resultado, fue la sensación de superioridad, de control, de que esto ya estaba acabado. Y es que hace tan solo 7 días el Bodo Glimt no estaba solo ganando partidos, estaba escribiendo su propia leyenda, una de esas historias que el fútbol regala muy pocas veces, una de esas que nadie quiere que se acaben. Pero el fútbol casi nunca entiende de cuentos bonitos, porque mientras toda Europa daba por sentenciada la eliminatoria, había un equipo que ya llevaba tiempo avisando, porque la historia del Sporting no empezó en esta eliminatoria. Empezó mucho antes, en una fase de grupos donde nadie contaba con ellos y donde terminaron colándose entre los 8 mejores. Y no lo hicieron de cualquier forma, lo hicieron a su manera. En la penúltima jornada recibían al vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, un partido donde en teoría había un claro favorito, pero el fútbol tenía otros planes. Minuto 90, empate en el marcador, y entonces apareció él, Luis Suárez, doblete, victoria y un mensaje claro para toda Europa. Este equipo no estaba aquí por casualidad, y por si quedaban dudas, en la última jornada lo dejaron aún más claro. Partido a vida o muerte contra el Athletic Club, un rival que necesitaba ganar para seguir con vida, y durante muchos minutos parecía que lo iba a conseguir. Tras la primera parte los portugueses iban 1-2 abajo. El sueño del top 8 había terminado, pero este equipo no entiende de finales fáciles. Trincao empató en el minuto 62 y al 94 remontada, victoria y clasificación por delante de gigantes como el Real Madrid, la Juventus o el propio PSG, porque mientras otros equipos jugaban con miedo a caer eliminados, ellos jugaban a creer, a resistir, a luchar, y quizá ese fue el primer aviso de lo que estaba por venir. Entonces llegó la noche donde todo parecía decidido, la noche donde el Sporting no tenía nada que perder y absolutamente todo en contra, un 3-0, un rival en estado de gracia y una eliminatoria que a ojos del mundo estaba cerrada. Pero hay equipos que cuando están al límite no se rompen, empujan más fuerte, y el partido empezó así, con algo distinto, difícil de explicar pero imposible de ignorar. El primer golpe llegó pronto, un córner muy bien puesto y un sólido remate de Gonzalo Ignacio. No era solo el 1-0, era el mensaje. El estadio despertó, el equipo creyó y el partido cambió por completo, porque a partir de ese momento el Bodo Glimt empezó a retroceder, a dudar, a perder esa seguridad que había mostrado siempre. El segundo gol llegó en el minuto 61, donde tras un gran desmarque Luis Suárez le regala el gol a Pedro Gonçalves, y ahí ya no había tranquilidad. Solo había un equipo empujando y otro intentando sobrevivir. Cada balón dividido era del Sporting, cada jugada parecía peligrosa, cada minuto pesaba más. Y entonces, el empate. De nuevo Luis Suárez convierte un claro penalti, 3-0, la eliminatoria empatada, el estadio completamente fuera de sí,
y los jugadores del Bodo mirándose sin entender qué estaba pasando. La prórroga empezó como terminan estos partidos, con un solo equipo. En la primera acción del tiempo extra, Maxi Araujo lanzó un disparo que ponía a su equipo por encima por primera vez en toda la eliminatoria. Y ahí sí, ahí el partido se rompió por completo. El Bodo ya no tenía fuerzas, ni piernas, ni respuestas. Y aunque lo intentó con todo, no fue suficiente. Al 121, Rafael Nel pone un balón en la escuadra y decide la eliminatoria. 5-0. Y en ese momento el partido había pasado a la historia de la competición. Pero en medio de toda esa locura hay que parar un momento y también mirar hacia el otro lado, porque la eliminación del Bodo Glimt marca el final de la historia más bonita de esta Champions League. El equipo que nadie esperaba, el que hizo creer a toda Europa que lo imposible podía volverse realidad. Pero el fútbol es así, lo que has hecho antes no importa. Solo es relevante lo que pasa en el presente. Y el martes se encontraron con algo más grande. Lo que hizo el Sporting tampoco es casualidad. No es un milagro aislado o una noche de suerte. Es la consecuencia de toda una Champions. Un equipo que se metió entre los mejores cuando nadie contaba con ellos. Que ganó partidos imposibles. Que sobrevivió cuando estaba fuera y que ahora ha firmado la remontada más salvaje de toda la temporada, porque hay equipos que compiten y luego están los que no se rinden nunca. Y este Sporting ya ha demostrado lo que es, pero la historia no tiene por qué terminar aquí, porque en los cuartos de final les espera uno de los grandes favoritos, el Arsenal, un equipo construido para ganar esta Champions, un equipo superior, más completo y más preparado, pero claro, eso mismo pensaban muchos del Bodo antes de la remontada. Y después de lo que hemos visto, hay una pregunta que nadie puede pasar por alto. ¿Y si este Sporting no ha terminado todavía? Hay noches que explican el fútbol y luego están las que lo rompen por completo, porque lo que hizo el Sporting de Portugal no entra en la lógica o en el análisis. Un 3-0 en contra. Un rival imparable y 90 minutos para cambiarlo todo. Pero el fútbol nunca ha sido solo táctica. Nunca ha sido solo calidad. Es creer cuando ya nadie más cree. Y esta Champions League lo está demostrando. Porque mientras los grandes calculan, miden y controlan, siempre aparece alguien que simplemente siente. Y cuando eso pasa, cuando un equipo juega sin miedo, sin límites y sin nada que perder, el fútbol deja de ser predecible y se vuelve eterno. El Bodo Glimt nos ha regalado una historia increíble. Pero el Sporting nos ha recordado por qué este deporte es diferente a cualquier otro. Porque aquí los milagros no se esperan, se provocan. Y ahora, con toda Europa mirando, con los favoritos esperando y con la historia ya escrita, la pregunta es hasta dónde puede llegar este Sporting. Porque después de esta noche ya no hay imposibles, solo hay fútbol.